Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros y en esta ocasión nuevamente tenemos un tema impactante. Es ni más ni menos que el proyecto Echelon. El proyecto Echelon, desde luego, es el sistema de red de espionaje más impresionante que hay en el mundo. Está demostrada su existencia y desde luego su perdurabilidad en el tiempo. Lleva muchísimos años funcionando. El proyecto Echelon forma parte de una red global de captura de comunicaciones de todo tipo que fue diseñado hace ya mucho tiempo, allá por los años 70 o incluso antes quizás. Esta red de espionaje, tan de moda en la actualidad debido a las revelaciones principalmente de Julian Assange, Snowden y todas aquellas gargantas profundas y digamos que informadores que están liberando información últimamente. Estas personas lo único que han hecho ha sido continuar la labor que en su día denunciaron algunas importantes empresas y corporaciones del espionaje que se estaba efectuando a Europa por parte de los Estados Unidos. Las primeras o los primeros chivatazos vinieron por parte de la empresa privada europea, importantes corporaciones que estaban perdiendo grandes contratos debido a la información privilegiada que manejaba los Estados Unidos, utilizando desde luego esa red de comunicaciones. Vamos a hablar de Echelon y del impresionante tamaño que tenía en el año 2000, donde empiezan a salir esas revelaciones, que incluso fueron llevadas al Parlamento Europeo. Para hablar de este tema tenemos, como siempre, pues a Vicente Fuentes, quien nos aportará y nos entregará también datos muy importantes e interesantes sobre esta impresionante red de espionaje que supera hasta las más espectaculares previsiones que pudiera tener el propio 007 en aquella mítica saga que todos conocemos. En muchas ocasiones la ciencia ficción supera a la realidad. ¿No es así, Vicente? Hola JL, muy buenas tardes. Un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un placer estar con todos vosotros. Y sí, efectivamente, la red Echelon es prácticamente de ciencia ficción. Es el gran hermano que decía George Orwell en su novela de 1984. Y lo es básicamente porque, además de estar transgrediendo lo que serían las libertades individuales, pues se estarían haciendo uso de los datos de entre diferentes empresas en comunicaciones militares para conseguir contratos, de hecho, básicamente para definir cómo será el futuro. En este videoprograma vamos a exponer tanto un caso que nos pasó a nosotros como pues casos que ha habido tanto en la empresa privada como en declaraciones de diferentes gobiernos. Bueno, vamos a empezar diciendo que Echelon básicamente es un programa informático, un software, un programa informático muy avanzado. Un programa informático que ya en los años 80 utilizaba la inteligencia artificial y medidas de escucha, por supuesto, muy sofisticadas. Este programa informático y estos sistemas aledaños estaban dotados, por supuesto, de antenas, estaciones de escucha, radares, satélites y apoyo de submarinos, apoyo de aviones espía, un montón de elementos terrestres. La verdad es que todo este tipo de infraestructura se creó alegando que se hacía para luchar contra el terrorismo internacional. Como vemos, ese terrorismo internacional parece ser que no le importó que existiera Echelon porque todos recordamos los grandes atentados del 11 de septiembre, del 7 de julio y por supuesto del 11 de marzo. Entonces quizás esta red no fue montada para intentar eludir al terrorismo, ya que los actos terroristas se cometieron. Pero centrémonos en los datos. Esta red principalmente se centró en una serie de puntos. Primero, los años finales de los 90 y principios del año 2000, por entonces se utilizaba mucho el fax. Los faxes eran literalmente secuestrados, capturados, leídos con lectores de OCR, de reconocimiento de caracteres, procesados y después, digamos que, inventariados en base a su importancia. Posteriormente estaban las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas eran más complejas.
Tenían que tener un sistema capaz de identificar la voz, poderla leer, transcribirla y etiquetarla, así como catalogarla. Yo sé que por en los años en el año 2000 aproximadamente muchas personas podrían decir, ah, bueno, yo soy un tipo normal, ¿cómo se va a poner un servicio de inteligencia a espiarme? Posiblemente en el año 2000 eso no se estaba haciendo. De hecho, se denuncia que los principales objetivos eran organizaciones políticas, ONGs, organizaciones antisistema, también estaban importantes empresas que estaban siendo investigadas y gran parte de los ministerios, todo a nivel europeo, entre otros muchos sitios. Pero, como ya he dicho antes, al parecer el sistema es mucho más complejo, porque también era capaz, ya por entonces, de capturar los email, leerlos y, por supuesto, catalogarlos. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, tenemos que hablar de que la red Echelon, entre otras cosas, hace uso de satélites espía, también de centros de recopilación y procesamiento que pueden llegar a captar las comunicaciones antes de que lleguen a los nodos públicos, es decir, los nodos que controlan los gobiernos. Los orígenes de esta red tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos y Gran Bretaña crean un sistema conjunto de espionaje e intercambio de información denominado UCUSA, es decir, de los términos UK y USA. Sería todo junto. Bueno, es interesante porque a este entramado se le unieron países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Francia y Alemania también entraron en un principio, pero se salieron poco después porque vieron que la gran cantidad de datos estaba siendo ocultadas a estas dos naciones. El nacimiento de la red Echelon como tal, por tanto, se produce en el año 1977 y es interesantísimo porque podían ya en aquel año interceder en comunicaciones, es decir, interceptar comunicaciones entre embarcaciones, entre aviones y también en comunicaciones telefónicas a nivel mundial. Es decir, estamos hablando que en el año 77 cualquier comunicación telefónica ya podía ser pinchada por una red de inteligencia artificial. Pero claro, JL, si empezamos a hablar de todo esto, bueno, realmente, ¿esta gente qué controla? Bueno, pues controlan todas las redes de satélites del mundo. Por ejemplo, la Intelsat, que consta de 20 satélites y que prácticamente es una organización internacional de telecomunicaciones a nivel mundial, prácticamente como la ONU. Pero es que la Intersputnik, de los rusos también. La Inmarsat, por ejemplo, en donde se vio lo del avión MH370 de Malasia, también forma parte del ámbito de actuación de la red Echelon. Que por cierto, si hay alguien en el mundo que sabe dónde está ese avión de Malasia, sin ninguna duda será la inteligencia artificial que siguió todas y cada una de las comunicaciones del sistema Inmarsat del MH370. Pero no solo eso, es que los consorcios, los árabes, los del norte de África, también todos los asiáticos, incluso el español, el Hispasat, también están bajo este sistema de vigilancia del Echelon. Es decir, estamos hablando de un dominio mundial de todo lo que se pueda hablar, de todo lo que se pueda mandar y de todo lo que se pueda recibir. Así es. Eutelsat, Arabasat, Palapsat, el Palapa. O sea, hay realmente una cantidad de satélites, por supuesto el Telcom, el Intelsat, el Amos, todos los satélites que os podáis imaginar de comunicaciones estaban y por supuesto seguramente que sigan estando bajo escucha. La red Echelon es muy poderosa. Imagínate, Vicente, los vastos recursos económicos que tienen que estar dedicando para sostener una red de esta naturaleza. Personal, equipamiento, mantenimiento, sistemas de espionaje y por supuesto la última tecnología tanto en hardware como en software. Ciertamente el sistema es impresionante. Voy a contar una anécdota que has dicho tú al principio. Hace ya bastante tiempo Vicente y yo pues hacíamos vídeos y en ocasiones charlábamos a través de Skype. Antes de que Skype perteneciese a Microsoft, que era una empresa que se llamaba Skype, la empresa, recuerdo perfectamente que yo utilizaba un sistema para grabar estas conversaciones que manteníamos siempre con la autorización de Vicente, y cuando no grababa pues no grababa, pero aunque no grabase o grabase, el sistema que utilizaba me identificaba la cantidad de emisores y receptores que había en ese momento
dentro del canal en el que yo estaba transmitiendo. Yo le decía a Vicente por entonces, oye, Vicente, esto es muy raro porque tú y yo somos dos personas que estamos hablando y me están saliendo 2 cámaras y 3 micrófonos. Y solamente tenemos 2 cámaras y 2 micrófonos. Recuerdo que incluso, ¿te acuerdas que te mandé un pantallazo de aquel... Perfectamente, me acuerdo perfectamente, me quedé muy sorprendido, sobre todo porque es que había alguien que estaba escuchando lo que estábamos diciendo. Es Exacto. decir, como si hubiésemos activado algún tipo de protocolo, ¿no? De palabras clave previamente fijadas en algún tipo de diccionario. Efectivamente, y así sucedió. Porque además, este sistema, que como bien dices, filtra palabras clave, eh, utilizando distintos diccionarios en distintos idiomas, evidentemente tiene la capacidad, como sistema experto que es, de entender lo que tú estás diciendo, pero no solo entiende lo que tú dices, sino que entiende el contexto de lo que tú dices, ya que si mantienes una conversación con alguien en la que ciertas palabras no quieres utilizar para evitar tu posible implicación criminal o no criminal, sencillamente porque no quieres dar pistas en caso de que exista una posible grabación, pues el sistema era capaz de comprender el contexto de fondo que existía en aquella conversación en la que tú intentabas eludir utilizar las palabras, digamos que arriesgadas. El sistema lo entendía. Y estamos hablando de hace 15 años. ¿Te acuerdas cómo funcionaban los ordenadores hace 15 años, no, Vicente? Sí, por supuesto. No hay más que ver, por ejemplo, los videojuegos de hace 15 años y la falta de potencia que había en esos videojuegos comparados con los que tenemos ahora, ¿no? Pero sí que es interesante el hecho de que en nuestra conversación de repente saltase algún tipo de resorte. Supongo que estaríamos hablando de algún tema tabú. Y cuando digo tabú, hablo por ejemplo, de nombres como bomba, George Bush, atentado, droga, Saddam Hussein, Fidel Castro. Es No decir, sigas diciendo esas eh, palabras que van a acabar tirándote la puerta de casa, lamentablemente. bueno, pues sí, pero sobre todo porque es que se habla de un poder de captación del 90% de esas palabras y de un entendimiento total. Incluso sería capaz esta red Echelon de captar más de 2.000 millones de mensajes en su perfecto contexto en una hora, como mínimo en una hora. Conociendo, por supuesto, los diccionarios utilizados en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y bueno, pues por supuesto, todo lo que serían todas las conversaciones y comunicaciones por Internet serían perfectamente objeto de este tipo de control exhaustivo por parte de la NSA. Es decir, estamos hablando de la red Echelon, pero si tenemos que profundizar quién hay detrás de todo esto, sale lo que decía Edward Snowden, la NSA. Y La digo, NSA, sí y señor. digo, y digo esto, JL, porque casi todas las comunicaciones vía Internet mundiales, independientemente de dónde se produzcan, pasan por nodos de comunicación de los Estados Unidos y por 9 puntos de control. ¿De sabes de quién? De la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es decir, esta gente, estos espías de la NSA, no tienen que venir a buscar lo que estamos diciendo. Es que nuestras comunicaciones ya van directamente hacia su casa. Exacto. Veréis, como bien ha dicho Vicente, en el año 77, bueno, pues lo que se hacía era coger las comunicaciones de los satélites. Por entonces, ¿quién llamaba a través de un satélite? Gente importante, comunicaciones importantes. También se cogía las comunicaciones por barco, que también utilizaban los satélites, y las comunicaciones por barco eran muy limitadas. Algo importante había que decir. Pues lo que ocurría es que detrás de aquellas comunicaciones, tú sabes que tenían que existir analistas. En los años 70 no había la inteligencia artificial, o creemos que no existía lo suficientemente desarrollada como para poder coger esos contextos, con los cuales el seguimiento era un poco más ad hoc y se utilizaban analistas de consola o escuchas humanos que eran capaces de identificar y transcribir el contexto de aquellas conversaciones. Por supuesto, como humanos que son, lo entenderían perfectamente. Pero con el paso de los años, la cantidad de comunicaciones fueron aumentando. De hecho, en el año 2000 se llegó a la conclusión de que se estaban retransmitiendo, estaban capturando 3.000 millones de comunicaciones diarias en el año 2000. Imaginaos ahora con los sistemas que hay, en qué punto se pueden encontrar. En el año 2000 eran capaces de entender contextos y eran capaces de entender muchas cosas. ¿En qué punto estamos ahora?
La verdad es que, bueno, pues sí, 2.000 millones de mensajes en una hora. Yo creo que el dato todavía se está quedando corto. Y aparte, os contaré otra cosa. Sabéis que ciertos países de Oriente Medio se han quejado porque sus famosos cables submarinos han sido cortados, pinchados, para posteriormente volver a ser empalmados a través de submarinos espía que se han dedicado a esa operación. Por eso, algunos países árabes en su momento denunciaron que durante ciertas horas habían cortado todas sus comunicaciones a través de esos cables, intentando buscar el error que no encontraban, y acabaron llegando a la conclusión de que lo que había sucedido es que esos cables submarinos habían sido literalmente pinchados en el Mediterráneo. Bien, tal y como está diseñada esta red, imaginaos todos estos países, sobre todo en el cinturón ecuatorial, Nueva Zelanda, Australia, el cono sur, el cono norte, Canadá, por supuesto el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros muchos sitios. Hay sitios donde hay pequeñas bases y posiblemente zonas diseminadas, las bases en las cuales las bases militares de Estados Unidos están repartidas por todo el planeta prácticamente, y digamos que ese contexto que hacían entonces ahora tiene que ser mucho más sofisticado. Pero tú fíjate, Vicente, que si antes pensábamos que yo no era un elemento sospechoso, no me iban a espiar, nos dimos cuenta de que en un momento dado empezamos a notar cosas raras como esa. En la actualidad, e incluso España tiene su propio sistema de escucha, que es el SITEL, tú lo sabes, Sí, sí. en la actualidad se graba todo. Sea usted un elemento, digamos que incómodo para el sistema, o sea usted un elemento totalmente, pues sea usted tan bueno como Bambi y que no se le pase por la cabeza hacer cosas malas, o cosas buenas para usted y malas para esos sistemas de espionaje y los intereses que hay detrás. Con lo cual, todo está siendo absolutamente grabado, ¿no es así? Efectivamente, de hecho, JL resulta que las comunicaciones llegan a estar codificadas según un número clave, es decir, se pone un código dependiendo de la fecha, dependiendo de quién lo ha dicho, dependiendo del contexto, es decir, tienen una serie de codificaciones perfectamente entendibles por sus sistemas informáticos y bueno, pues es muy, bueno. De hecho, se sabe que existe una lista negra de gente que la tienen ya para que tiene que estar todo grabado, todo lo que digan, ¿no? Resulta que antes del 11S, Bueno, sabes que Angela Merkel sí, saltó el escándalo de los pinchados de Angela Merkel. sí, claro, por supuesto, por ¿Y qué ha supuesto. pasado? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero Nada. fíjate, JL, que antes del 11S Estados Unidos no podía grabar a sus propios ciudadanos. De hecho, era Gran Bretaña la que tenía que grabar a sus propios ciudadanos y luego Estados Unidos compartir la información con Gran Bretaña. Pero tras el 11S y tras la ley de acción patriótica, según parece, en Estados Unidos hay una libertad total para grabar todo lo que se pueda decir por internet o por teléfono, cualquier comunicación de cualquier ciudadano, en base a la seguridad nacional. De hecho, hay una cosa que esta red Echelon que tenemos que comentar, que es que tiene una protección de Estado. Es decir, un ciudadano de a pie nunca jamás tendrá acceso a una estación de escucha, sea del tipo que sea. De hecho, en las estaciones de escucha, además, siempre habrá presencia de personal militar. Es una cuestión totalmente militar. De hecho, es que todo el mundo, ha habido mucha polémica porque todo el mundo está potencialmente destinado a ser espiado. Mm. No, además es que en la mente de la gente puede que esté la idea de que hay alguien en algún sitio lejano con unos cascos puestos, un bolígrafo y una grabadora tomando nota de lo que yo estoy diciendo. No, 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 no. Eso, como he dicho antes, puede que existiese en los años 70. Posible. O en los años 60. En la actualidad no existe esa persona. No hay un acceso a esa información por parte de personal no autorizado. La gente o el personal autorizado que accede a esas conversaciones privadas es de alto nivel. La parte inferior de la pirámide ha sido eliminada de la ecuación. Ya no hay espías en esa parte inferior que tengan acceso a esa información, sino que solamente los altos niveles acceden a esos datos con unos niveles, por supuesto, de seguridad tremendos. Y son capaces de filtrar en esos miles de millones de comunicaciones las que son interesantes.
Pero vamos a centrarnos concretamente en cómo salta, si quieres, la polémica de todo esto. Cuando Ujú. salta la liebre, cómo empiezan todas estas cosas a saltar a la luz, y porque al final fue todo por agua de borrajas, ¿no? Mucho arroz y poco pollo, mucho grito, mucho escándalo, pero nadie hizo nada. Y si nadie hace nada será porque a lo mejor... Pero vamos a ver, vamos a centrarnos en ese dato. ¿Cómo empezó Ujú. toda la polémica? Bueno, la verdadera polémica, JL, nace cuando se acusa a los gobiernos implicados de haber extralimitado sus acciones hacia el espionaje industrial y político en beneficio de gobiernos implicados en esta red. Es decir, cuando las grandes empresas empezaron a ver que había contratos, como decías al principio, que estaban perdiendo, aquello empezó a saltar a la luz pública, llegó al Parlamento Europeo y claro, por supuesto, es curioso que con anterioridad ningún gobierno recriminara la violación del derecho a la intimidad y a la privacidad del ciudadano de a pie. Es decir, todo esto se dijo cuando prácticamente saltó cuando un físico escocés que se llama Duncan Campbell hizo un libro y creó una comisión Echelon se creó una comisión Echelon en base a ese libro, ¿no? Pero claro, era un libro donde se denunciaban un montón de prácticas abusivas en el terreno ¿de qué? Del espionaje industrial. ¿Y en qué campo? En el espionaje industrial militar, que es prácticamente el que más dinero genera en el mundo. Es fascinante porque, bueno, el detrimento de las empresas, o sea, las empresas perjudicadas siempre eran las europeas y las japonesas. Por ejemplo, existe un caso claro de información privilegiada al respecto de la compañía aeronáutica McDonnell Douglas o empresas punteras en campos como telecomunicaciones, ingeniería genética o laboratorios de desarrollos de armas. Esto es increíble porque son un conglomerado, lo que se suele llamar el conglomerado militar industrial de los Estados Unidos. Y claro, a día de hoy, incluso Francia se plantea acusar formalmente a Gran Bretaña de traición a la Unión Europea porque sus acciones derivadas del uso de la red Echelon estarían perjudicando directamente y conscientemente la economía de la Unión. Mm, efectivamente, sí es. Pero bueno, tú sabes que entre franceses y británicos no hay feeling desde hace miles de años. Sí, sí. A mí me consta gente en el Reino Unido que ha tenido oportunidad de ir a ciertas zonas donde en los bares o en los pubs pone no se admiten perros ni franceses. Es decir, entre franceses y británicos se están tirando los trastos históricamente. Con lo cual tampoco ocurrió absolutamente nada pese a esta denuncia. Y por supuesto, aquellas empresas, esto lo empezó a denunciar una empresa holandesa, una importante empresa holandesa de tecnología, quien se da cuenta de que estaba en negociaciones con un contrato con Brasil para montar una serie de infraestructura de radares costeros y para, bueno, pues también intentar averiguar qué es lo que había en ciertas zonas en el subsuelo utilizando ecorradares de geográficos, ¿no? Entonces, bueno, pues por causas desconocidas, la otra empresa que estaba en Liza, que era Raytheon, una empresa norteamericana, se lleva el contrato. ¿Por qué? Porque Raytheon descubrió información privilegiada, aparentemente o presuntamente, de esas negociaciones que se estaban manteniendo con la empresa holandesa, una importante empresa holandesa de tecnología que muchos de vosotros conoceréis, porque a lo mejor tenéis un televisor o un ordenador o una máquina de afeitar, no lo sé, pero bueno, esa empresa holandesa denunció que gracias a esa información privilegiada habían perdido ese importante contrato. Pero también pasó con otra importante empresa, ni más ni menos que Airbus. Airbus estaba en negociaciones con Arabia Saudí para vender una importante flota de aviones. Y eso es mucho dinero, muchos intereses lo que hay detrás. Que perdió el contrato en favor de una empresa de aviones norteamericana, no sé, estoy hablando de memoria, creo que fue efectivamente la McDonnell Douglas. Perdió el contrato por la McDonnell Douglas porque esta empresa norteamericana al parecer también tenía información privilegiada que había obtenido a través de esta red Echelon, con lo cual el espionaje industrial estaba destruyendo los intereses de la economía europea y de importantes empresas europeas, y es algo que también le ocurrió a Japón. Misteriosamente, en las negociaciones sobre el Tratado de Comercio Mundial o Internacional, bueno, pues este tipo de cuestiones saltan a la luz y los europeos deciden llevar a la mesa de negociaciones una serie de cuestiones importantes al respecto.
Cuando llegan los europeos allí, los norteamericanos ya lo tenían todo preparado y las respuestas perfectamente redactadas, porque las preguntas que los europeos llevaban para hacerles las habían obtenido los norteamericanos utilizando este sistema de espionaje. Y esto son pequeñas cosas que se han sabido. Hay otras muchas que no se han sabido o que no han saltado a la luz por intereses, por supuesto. Pero como vemos, gracias a la denuncia de importantes consorcios privados, saltó la liebre. La liebre saltó tan lejos que incluso llegó al Parlamento Europeo, donde en los años 90, a finales de los 90, vamos a poner un vínculo del informe del Parlamento Europeo para que lo leáis, que existe, de ese informe del Parlamento Europeo, donde se destinan fondos para una comisión de investigación llamada la Comisión STOA. La Comisión STOA es un grupo de científicos europeos que empiezan a hacer un informe sobre lo que realmente hay de fondo. Y lo que realmente hay de fondo es impresionante, como el informe así lo indica. Y ojo, que en ese informe se callan muchas cosas. Ese informe es entregado a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, y tienen acceso ahí los parlamentarios europeos, por supuesto. Hay un gran revuelo, se lanzan muchos papeles al aire, y al final, ¿qué ocurrió? Nada, de nada, de nada. No ocurrió nada. Y de aquello que ocurrió a finales de los años 90, principios del siglo XXI, en la actualidad nos encontramos con los escándalos de espionaje en Alemania, en Dinamarca, en otros países, las revelaciones de Snowden, las revelaciones de Assange y por supuesto el espionaje al propio staff alemán. ¿Qué ha pasado? Nada, de nada, de nada. Y si no ocurre nada, es porque algo huele mal en Dinamarca, que decía Shakespeare en Hamlet. ¿Y qué puede oler mal en Dinamarca? A ver si existen intereses por parte de terceros que están impidiendo que se opere contra estas políticas de espionaje. Porque quizás estas políticas de espionaje actúen en connivencia con aquellos que son espiados. Efectivamente, JL, yo te puedo comentar que esta red Echelon podría estar muy por encima de lo que nosotros concebimos como la justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, jueces y fiscales de Italia, Alemania y Dinamarca han solicitado investigaciones públicas sobre la red Echelon. Absolutamente nada se ha hecho. Particulares franceses han demandado y han llevado a Estrasburgo a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos por robo de secretos industriales. Nada, se ha quedado siempre sobre juicios sobreseídos. Organizaciones norteamericanas como la Unión Americana de Libertades Civiles reclaman también investigaciones en el Parlamento norteamericano y nunca se hace absolutamente nada. De hecho, se ha sabido cómo esta gente ha llegado a controlar las transmisiones de Greenpeace, por ejemplo, en las pruebas nucleares del atolón de Mururoa en 1995, y no se hizo absolutamente nada. De hecho, se sabe que ha habido interceptación de llamadas telefónicas y seguimientos a personajes tan públicos y tan famosos como Lady Di, incluso el Papa Juan Pablo II, Teresa de Calcuta y Amnistía Internacional y Greenpeace, lo que decíamos antes de Greenpeace, ¿no? Esto es siempre por el tema de las protestas que hay al respecto de los pozos petrolíferos y todo esto, ¿no? Es interesante porque también se hacen, seguimientos a presidentes, como decíamos, Margaret Thatcher. También se ha hablado, por ejemplo, del espionaje al diario Observer y a varios de sus periodistas y propietarios. De hecho, se sabe que algunos de los trabajadores de la red Echelon han acabado infiltrándose básicamente en compañías informáticas para crear puntos en donde la red Echelon pueda de alguna manera meterse e introducirse, es decir, como si la red estuviese pagando a informáticos que creasen puertas para que la red pueda entrar a través de ellos, ¿no? Esto es algo que se sabe que sería pues básicamente los caballos de Troya, ¿no?, de la mitología, pero en el ámbito informático y militar. De hecho, se sabe que hay empresas informáticas, por ejemplo la empresa Lotus, reconoce que la NSA obliga a las empresas americanas a comunicarles
una parte de la clave de codificación de los productos destinados al intercambio de mensajes, es decir, programas de mensajería instantánea que tenemos todos en nuestros móviles, ¿no? En su caso, 24 de los 64 bits tienen que tener un código que pueda ser interpretado rápidamente por la NSA. Claro, pero mira, voy a ir más lejos. Aquí hay un tema muy curioso. Todos, tú quizás te acuerdas de cuando existía la telefonía móvil analógica. ¿Te acuerdas de la telefonía? Se llamaba Teleline. Entonces había Sí, una compañía, Teleline, sí, sí. y eran analógico, emitían una serie de frecuencias e incluso se oía ruido, a veces ruido de fondo, pues cuando la cobertura se perdía había ruido de fondo y tal. De un momento dado se pasa de la tecnología analógica a la llamada GSM. GSM, que ya iba en digital, eran bits lo que se movía en la red y los aparatos, nuestros teléfonos, lo decodificaban. Bien. Con el Teleline no había ningún problema, todo iba decodificado, incluso cualquier persona con un receptor que cogiera las frecuencias y estuviese en el sitio adecuado era capaz de escuchar las conversaciones. Yo tuve ocasión de ver a una persona como con su receptor de una conocida marca sintonizaba y era capaz de escuchar las conversaciones de los coches que pasaban por la carretera. Era curioso. Pero claro, cuando entra la tecnología GSM ya era imposible porque aquello iba encriptado, llevaba una encriptación. Muy bien. Cuando esta encriptación se decide crear, cuando se crea una norma para que esta encriptación sea igual en todos los países del mundo, esta encriptación, si yo tengo un teléfono, me lo compro en Europa y me voy, por ejemplo, a Estados Unidos y el teléfono sigue funcionando y desencriptando, bueno, pues todas las llamadas que lleva. Cuando llega esa norma, se decide utilizar una encriptación, y estoy hablando de memoria, me pueden equivocar en los bits, de 32 bits. Una encriptación alta. Pues hubo importantes presiones por parte de la NSA y del Pentágono para que la encriptación GSM se bajase notablemente. De tal modo que la desencriptación prácticamente fuese un juego de niños. Para ellos, tú no lo puedes hacer en tu casa, aunque creo que ya hay sistemas caseros que son capaces de desencriptar GSM, pues entonces podían hacerlo y se redujo esa encriptación para que ellos pudieran acceder a lo que tú estabas diciendo con los teléfonos GSM. Hablamos de entonces. En la actualidad, por supuesto, tenéis sistemas que podéis adoptar en vuestros smartphones para que aquellas conversaciones que mantenéis se mantengan encriptadas, adicionalmente a la encriptación, una encriptación montada sobre otra. Lo podéis hacer. Incluso si vuestro teléfono es lo suficientemente potente, pues digamos que podéis meter hasta una encriptación militar de 1024-2048 bits. Pero no solamente se trata de que vuestro teléfono pueda, sino de que aquella persona a la que llamáis tenga el mismo sistema y tengáis las mismas claves de desencriptación. No penséis que porque yo adquiera y le ponga mi teléfono, no tengo mi teléfono aquí cerca, bueno, le ponga a mi teléfono ese tipo de claves, vosotros, si no tenéis un smartphone, me vais a poder escuchar, no vais a poder. Necesitáis que el emisor y el receptor utilicen por lo menos el mismo software, aunque sean independientes, plataformas independientes, que una sea Android y otra sea iPhone, por ejemplo, y no me gusta hacer publicidad de una de esas dos marcas. Pero bueno, resumidas cuentas, ¿estamos en una sociedad de control, Vicente? Sin ninguna duda, JL. Para que te hagas una idea, existe un caso que puede definir un poco lo que es esto, una intercepción de la NSA de comunicaciones entre el gobierno de Indonesia y representantes de la empresa japonesa NEC. Esto era referente a un contrato de 200 millones de dólares en equipamiento para telecomunicaciones. Bueno, ni más ni menos que el señor George Bush padre intervino, es decir, el padre del George Bush, que fue el protagonista del 11S. El Su director de padre, la CIA. el director de la CIA, el que realmente sigue a día de hoy leyéndose todos los informes de la CIA y que es realmente una de las personas más poderosas del mundo. Bueno, pues el señor George Bush padre intervino personalmente y obligó a Indonesia a dividir el contrato entre NEC y una empresa estadounidense que se llama AT&T, proveedora de equipamiento de comunicación de ¿saben quién? De la NSA. Para que se hagan una idea, todo esto, al final realmente estamos hablando de control y de dinero. Es decir, control de los medios de comunicación y de los usuarios, ¿no? Pues en todos los campos de nuestra vida, en toda nuestra privacidad. Y también de dinero. Estamos hablando de privilegios a la hora de conseguir contratos militares y de investigación
que son totalmente colosales, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que estamos hablando de la red Echelon, pero realmente la red Echelon es realmente el gran hermano que se concibió en aquellas novelas de ciencia ficción y que a día de hoy es real. Lo que pasa es que se llama de otra manera o que directamente no tiene nombre. Voy a contar algo más y ya para finalizar. Podríamos estar hablando horas y horas. Verás, hay una cosa curiosa y es que cuando apareció el primer caso de ébola, de contagio de ébola en el Estado español, primero y único que ha habido, ocurrió algo muy extraño. Muy extraño. Ya sabes que nos llaman conspiranoicos porque contamos estas cosas. Bueno. Bueno, pues le ocurrió lo siguiente. Ese mismo día, a las 11 de la mañana y de manera sincrónica, antes de que saltase a la luz lo que ocurrió con el caso de contagio, pasó lo siguiente. La bolsa española, el IBEX, se derrumbó. Lo podéis mirar. Podéis ir a internet, comprobar lo que pasó aquel día, a la hora, y os daréis cuenta que la bolsa se derrumba. Y otro dato adicional. La prima de riesgo se dispara. Algo que no había ocurrido anteriormente. Llevaba un tiempo de estabilidad. Era como que el país entero se hubiese puesto en peligro. Horas después aparece el primer caso de ébola en el Estado español. Afortunadamente, primero y último. Como ya dijimos en aquel vídeo, la cosa se mantuvo bajo control. Aunque se podía haber descontrolado, se mantuvo bajo control. ¿Alguien pudo tener acceso a ese conocimiento antes de que los grandes medios de comunicación se enterasen? ¿Alguien supo que se estaba produciendo esto y que tenía que vender todas las acciones ahora antes de que se derrumbasen? ¿Alguien dejó de comprar prima de riesgo, bonos españoles, haciendo que la prima de riesgo entrase en alza porque quizás el país entraba en una crisis? ¿Alguien estaba manejando información privilegiada? ¿O son imaginaciones nuestras? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Vicente? ¿Crees que estas cosas son casuales? O como decía Roosevelt, que no es santo de mi devoción, pero decía una frase curiosa: nada existe por casualidad, todo ha sido planificado. Yo pienso que es perfectamente posible que exista información privilegiada, que las comunicaciones al respecto de un contagio del ébola y de una crisis sanitaria pues pueden haber sido captadas y por tanto puede haber movimientos económicos. Ya los hubo antes del 11S, en los días anteriores, perfectamente Demostrados, definidos y demostrados. demostrados. Es decir, como si hubiese gente que sabía lo que, y supiera en su momento lo que iba a pasar. Y entonces, por tanto, retiró algunas acciones que eran muy tóxicas después del 11S. Muchas, muchas, Efectivamente, y muchas. estamos hablando de que es gente que gana mucho, mucho dinero. Estamos en un mundo totalmente controlado, Mm. pero yo siempre lo comento, ¿no? Lo único que esa gente todavía no puede controlar es nuestro cerebro, Sí. ¿no? Y a día de hoy es lo único que podemos hacer es seguir opinando con libertad, por lo menos seguimos teniéndola. Mm. Desde luego. De momento la tenemos, aunque intentemos mantenerla. También te diré algo, mira, y hablando de la bolsa, hay mucha gente que invierte en bolsa y pequeños inversores, o hay pequeñas corredurías. La bolsa para los pequeños inversores y las pequeñas corredurías y algunas no tan pequeñas es una especie de juego del Bacarra. Mm. Pero para los grandes no es un juego del Bacarra. Lo único que hacen es explotar una beta y saben perfectamente en qué dirección se encuentra el oro. ¿Por qué? Porque manejan información privilegiada. Y cuando una pequeña o alguien intuye que puede ocurrir algo, ellos ya se han deshecho de todo el lastre. Por supuesto, utilizando estas técnicas de información, se están y se pueden y de hecho se seguirán haciendo con todo el dinero del planeta. Información, poder, dinero. Vicente, si tienes algo más que añadir, creo que ya hemos sido lo suficientemente explícitos. Nada más, para mí ha sido un auténtico placer hacer este videoprograma. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por estar nuevamente en mundodesconocido.es y como siempre digo, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.